Bien, hermanos, buenos días. El Señor nos ha bendecido con este local durante varios meses. Y a lo mejor es la última predicación aquí, seguramente, ¿verdad? Y por la gracia de Dios estaremos la próxima semana en el nuevo local predicando y anunciando el nombre de nuestro Señor. Amén. Bien, pues en esta mañana os invito a todos a que abráis vuestras Biblias. Vamos a seguir con esta predicación sobre Daniel. Me gustaría que fuéramos al capítulo 4 de Daniel, los versículos 28 al 37. Daniel 4, versículos del 28 al 37. Dice así la palabra del Señor. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Y al mismo tiempo mi razón me fue devuelta, la majestad de mi reino, mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Bien, hermanos, quiero empezar contando algo que ya algunos de vosotros conocéis. Quienes tenemos el carnet de conducir, conocemos el código de circulación, ¿no? Cuáles son las reglas y cómo se conduce. Por ejemplo, yo sé que tengo que poner el intermitente cuando cambio de carril. No hace falta que nadie me lo explique. A veces mi mujer me dice el intermitente, pero bueno, se me olvida. No es una excusa, pero se me olvida. Ya os he contado a varios de entre vosotros cómo, volviendo de las vacaciones, cometí una infracción de tráfico y me pusieron una multa. Les puedo asegurar que todavía me acuerdo que cuando llevo el coche, pues dentro de mi cabeza no para de sonar una vocecita que me dice el intermitente, el intermitente. Así somos nosotros. A veces necesitamos un escarmiento para aprender. Estamos en la serie de predicaciones de Daniel
Y vamos a ver la lección particular que tuvo que aprender Nabucodonosor. Recordemos cuál era el contexto histórico. Los hebreos estaban en un exilio forzado por la invasión babilónica de su tierra, y en el extranjero, en el exilio, Daniel y sus amigos habían logrado puestos importantes en la corte, y Dios los acompañó en cada momento clave. La última vez que estuvimos hablando sobre Daniel, nos estuvimos en el pasaje en el que Daniel ofrece la interpretación del sueño donde el rey veía un gran árbol. ¿Recordáis? Daniel le dijo que este árbol, que simbolizaba al propio rey, sería arrancado y que él se comportaría como una bestia hasta que su corazón cambiara. ¿Recordáis? La siguiente predicación, Dios mediante, observaremos cómo el hijo de Nabucodonosor está en un gran banquete, va a sacar los vasos sagrados que robó del templo de Jerusalén, y es entonces cuando una gran mano aparece en la pared anunciándole la muerte y la caída del rey. Pero centrándonos en el pasaje que hoy nos ocupa, he dividido mi exposición de esta mañana en tres partes. En primer lugar, vamos a ver a Nabucodonosor jactándose de su poder, de su gloria, de su majestad. A continuación, escucharemos la voz del cielo que ejecuta la sentencia, y para terminar, veremos cómo el rey reconoce a Dios como el dirigente incuestionable. Hace un minuto empezaba esta predicación contando mis desdichas con los agentes de tráfico, pero amigos y hermanos, hay otro tipo de infracciones. Hay transgresiones del código celestial para las cuales no hay excusa. Es cierto que el orgullo puede ser una venda para no reconocer la culpa, pero mirad, todos tenemos una buena delatora, que es nuestra conciencia. Cuando estaba en la autovía, el agente de tráfico me explicó por qué es peligroso no poner el intermitente, y tenía razón. Pero ¿cómo podemos explicar al soberbio la necesidad de señalar bien la dirección de su vida? ¿Y qué parte tiene Dios en todo esto? La predicación de esta mañana tiene como título una lección de gracia con mayúsculas, una lección a través de un favor inmerecido. Vayamos a los tres primeros versículos de esta mañana. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Han pasado 12 meses, él está en su gran palacio, observando lo maravilloso que es, y dice: ¿no estoy yo en mi palacio? ¿No es este el palacio que yo me he hecho para mi gloria? Hacía un año que él había escuchado la interpretación de Daniel sobre el sueño del árbol. Es evidente que él no se había arrepentido, pero en este día la sentencia iba a llegar. En este día el veredicto se iba a ejecutar. 12 meses pasaron entre la interpretación y el castigo. ¿Por qué? ¿Por qué 12 meses? Tal vez Dios tuvo misericordia del rey, pero fíjate, fue desobediente reiteradamente. Así que el castigo de Dios cayó de manera sorpresiva. Realmente no es agradable hablar sobre castigos, ¿verdad? De hecho, es algo que uno le puede hacer impopular desde el púlpito. Pero también es una prueba de amor advertir de las consecuencias de nuestras acciones. Porque ninguna acción es gratuita. Todas tienen sus repercusiones en las personas que nos rodean. No podemos imaginar el impacto de algunos comentarios que nos pueden parecer legítimos, incluso justos,
pero tienen impacto todos los comentarios en las almas que nos rodean. Dios nos ha dado el don de recapacitar en nuestros hechos, en nuestras palabras. Es una oportunidad que se tiene que aprovechar mientras se tenga, porque llegará la hora en que cada uno de nosotros deberá rendir cuenta de sus actos. Esto tampoco es popular, ¿verdad? Si no es agradable hablar de castigo, mucho menos de la muerte. Pero si hay algo que todos de nosotros sabemos a ciencia cierta, es que llegará el día de nuestra partida. Porque muchos vivan en un frenesí material como si esto nunca fuera a acabar. Lo que pensaba Nabucodonosor: voy a disfrutar para siempre de mi palacio. Cuando escuchamos relatos de accidentes o de eventos trágicos que cambiaron la vida de las personas, escuchamos que muchas veces cuando lo terrible llega, suele pasar de manera inesperada, ¿verdad? Y esto fue lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Él estaba por su palacio, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y su corazón estaba henchido de orgullo, vanagloria y autosuficiencia. Escucha sus palabras: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Primer error. ¿Cuál fue el primer error de Nabucodonosor? Primero, no ser agradecido. Mira, Nabucodonosor no había puesto ni un solo ladrillo de su palacio. Habían hecho los esclavos forzados. Qué falta de amor había en su corazón, qué poquita humildad. Dios le había puesto como jefe de una gran nación, le había dado recursos, pero no había nada de agradecimiento en su corazón. ¿Cuál fue el segundo error? Su orgullo. La falta de agradecimiento va de la mano del orgullo. Él pensaba que no tenía nada que agradecer a nadie, que lo había creado todo con sus propios esfuerzos. Y el tercer error, ¿cuál fue? La vanagloria. Como ocurre a menudo, la prosperidad material puede transformarse en una trampa mortal. La prosperidad le hizo envanecerse, creerse glorioso, cuando no era más que un hombre hecho de polvo y cenizas. Un corazón de orgullo, un corazón de soberbia y un corazón de autosuficiencia. Estos pecados no son cosa nueva, ¿eh? No los inventó Nabucodonosor. ¿Quién fue el primero? El primero fue Satanás, el ser de gran belleza, de gran sabiduría, que se llenó de orgullo y recibió el terrible castigo de Dios, y en su caída arrastró a la humanidad, nos arrastró a nosotros, seres que al origen habíamos sido creados a la imagen de Dios, y que en lugar de agradecimiento tributaron a Dios con rebelión, queriendo ser igual a Él. Esto es una vieja historia, hermanos. Como dice Pablo en Romanos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su corazón necio fue entenebrecido. Qué lamentable es la vanagloria intelectual, física, qué transitoria es la afición por la juventud, cuán adictiva la moda, las apariencias, el querer destacar, el ser admirado. El egocentrismo de hoy en día es la gloria vana, superficial y hueca de siempre. Observa los versículos 31 y 32. El rey está diciendo estas cosas y mientras las está diciendo, la sentencia de Dios cae como una guillotina. Se te va a quitar el reino. Te van a echar de entre los hombres y vas a ser como un animal hasta que reconozcas quién es el Dios Altísimo, el que realmente tiene el reino y el dominio.
El juicio de Dios sobre Nabucodonosor cae de forma dramática. Es interrumpido en medio de su disfrute material. ¿Te imaginas el rey paseándose y de pronto una voz del cielo que le dice: ya está, se acabó, no tienes nada? ¿De quién es entonces el poder? No hubo discusión. Al rey no se le preguntó si le parecía bien la decisión. Es que no había nada que discutir. La sentencia era merecida y pone de relieve la transitoriedad de los bienes mundanos, porque todo cuanto tenemos es prestado. Job bien lo enfatizó cuando dijo: Dios ha dado, Dios ha quitado. Qué trágico, ¿no? Tuvo que ser para Nabucodonosor escuchar esta sentencia. Él que estaba tan henchido de orgullo, que se creía el rey del mundo, iba a padecer la justa sentencia y no había dónde reclamar. Se acabó el tiempo de pedir misericordia. Hermanos, como hijos de Dios no estamos exentos de recibir la corrección, pero debemos saber, si no lo sabes, aprende que tras la disciplina de Dios siempre está su misericordia. Y aunque nos cueste verlo, cada cosa que nos ocurre nos ayuda a bien. Y su consolación como hijos siempre está disponible. Dios quitará de nuestra vida todo aquello que pueda rivalizar con Él. Lo quitará de nuestra vida. En cuanto a Nabucodonosor, su juicio no se ceñía solamente a quitarle el palacio, los jardines. Iba a perder la razón, a tal punto que iba a comportarse como un animal. Qué triste, ¿no? Qué ridículo, desprovisto de toda su dignidad. Y además, durante 7 años, Nabucodonosor ya fue advertido. La advertencia ya había sido una muestra de la benevolencia de Dios. Había sido avisado. Esto va a pasar. Tal vez cuando Daniel le dijo la interpretación del árbol, pues no sé, estuvo unos días preocupado, pero vemos que pronto desapareció toda la inquietud de su mente y pasaron 12 meses. Su cabeza se llenó de otras cosas y dijo: bueno, esto a lo mejor es un cuento, ¿no? Esto a lo mejor es alguien que, no sé, es algo que alguien va contando, pero esto no es verdad, esto no es real. Despreció la advertencia de Dios. Cuán perfectamente se cumple en Nabucodonosor lo que dice Isaías 47: porque te confiaste en tu maldad, diciendo: nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia me engañaron, y dijiste en tu corazón: yo y nadie más. Vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás, que hará sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sepas vendrá de repente sobre ti. Ninguna maldad proveniente de nosotros es gratuita. Todos nuestros actos están registrados en el cielo. Solo el don del arrepentimiento nos permite mirar con desprecio nuestra falta de piedad. Dice el versículo 33 que en ese mismo momento se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y empezó a vivir, a comportarse como un animal, tanto que lo parecía. Dios es paciente, hermanos. Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Pero tampoco podemos obviar que Él tiene autoridad sobre sus criaturas. Nabucodonosor se creyó un animal, comía hierba. No era la ensalada del Mercadona, era hierba, césped. Dormía en el suelo. Dejó de cuidar su cuerpo hasta parecer un animal. A lo mejor incluso hasta dejó de hablar. Este castigo tiene un significado.
Entonces, este castigo quiere hacernos comprender que cuando nos alejamos del amor y de la justicia de Dios, nos degradamos, nos deshumanizamos. Es monstruoso. Él ya no podía estar con los seres humanos. Tal vez los sabios, los dirigentes de Babilonia, lo pusieron en uno de los jardines del palacio para que nadie lo viese, expulsado del jardín. ¿Os suena? Expulsados del jardín. Como Adán, fuera del jardín. Debía ser una vergüenza para todos, así que probablemente fue ocultado, desaparecido. ¿Dónde está el rey? No se sabe. Ahí está, comiendo hierba. Querer vivir en autonomía, fuera de los propósitos de Dios, nos lleva al exilio espiritual, a vivir y a comportarnos como monstruos y como extraños a los ojos de Dios. Esto que estoy contando parece que es un cuadro en el que Dios está disfrutando con el castigo. Un Dios capaz de hacer que una persona parezca ridícula, pero hermanos, Dios no quiere la humillación de las personas. Dios lo que quiere es la humildad, que es bien diferente. Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza y los puso como señores de la creación. Pero la rebelión contra la fuente de la vida eterna tuvo consecuencias catastróficas para la humanidad. La línea de toda la Escritura es el plan de Dios para rescatar a la humanidad de su error. Escucha, quiero que prestes atención a lo que voy a decir a continuación. La falta de humildad es un defecto más fácil de ver en el otro que en uno mismo. De hecho, casi nunca lo vemos en nosotros. Recuerdo una persona que se puso en pie en mitad de una reunión y dijo: a mí de pequeño me enseñaron a ser muy humilde. Y lo dijo con tanto orgullo que demostró que había entendido mal la lección. La humildad consiste en ponerse el último en la fila. Es renuncia de lo que tú crees que se te debe. Es encontrar la felicidad en el contentamiento del otro. Es agachar la cabeza cuando cuesta hacerlo. Es querer que se escuche menos nuestras ideas estupendas y atender las necesidades y las opiniones de quienes nos rodean. Hay un gran peligro en creerse maravilloso. Como Nabucodonosor, ninguno de nosotros ha recibido nada que Dios no haya dado antes. Y el propio Pablo nos advierte en contra de creer que estamos fuertes, que somos indestructibles. La humildad en el cristiano debe ser un hábito. Es la constante conciencia de nuestra propia debilidad. ¿Y cómo se demuestra la humildad? Se demuestra en las pequeñas conversaciones, cuidando con la actitud y los gestos a las personas con las que hablamos. Se ven los actos piadosos que pasan desapercibidos, pero no para Dios. Escucha, la humildad está llena de silencios y ausente de palabrería. La humildad se aplica a no tener un concepto de nosotros mismos más alto del que tenemos que tener. Estas son las Escrituras. La humildad es que nuestras prioridades pasen en segundo lugar. Es agradar a los demás, aunque tengamos que renunciar. ¿Cuánto más es necesario esto para aquellos que tenemos como labor el servir a los demás desde el púlpito? Y a fin de cuentas, todos nos servimos unos a otros, porque la caridad cristiana nunca es unidireccional. Uno de nosotros es de Cristo y toda su iglesia es suya. Vayamos al versículo 34.
Tras los 7 años, Nabucodonosor levanta su vista al cielo. Su razón es de vuelta. Bendice al Altísimo, lo alaba, lo glorifica y comprende cuál es el lugar del hombre y cuál es el merecido lugar de Dios. Tras 7 años, él despierta de su locura. Mira, vivir de espaldas a Dios es claramente la peor forma de locura. Vivir en el mundo de Dios, como si este mundo fuera nuestro por derecho, y tratar a los demás sin miramiento, es una forma de locura monstruosa. Y esto hay que decirlo bien claramente. Cuando por fin se le devuelve la razón al rey, su primera reacción es bendecir, alabar y glorificar a Dios. Todo cuanto tiene que decir acerca de Dios es: eres bueno, eres grande, eres soberano, eres omnipotente. Y eso que lo ha tenido 7 años comiendo hierba desnudo. Lo primero que sale de su boca en 7 años. ¿Qué ha pasado dentro de la mente de Nabucodonosor? Nabucodonosor declara su grandeza. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él, que pensaba que podía humillar a sus súbditos, los puedo esclavizar, los puedo deportar, los puedo matar, ahora ha descubierto la realidad. No soy comparable con Dios. No me puedo colocar en una relación de igualdad con Dios. Yo, que despreciaba a mis súbditos y que no dudaba en darles tormento, ahora comprendo lo que es la insensatez de la soberbia. Nabucodonosor podía decir como Isaías: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. ¿Quién no ha llevado agua? Se cae una gota. ¿Qué pasa? Dejas el cubo, lo vacías, recoges la gota. Se ha caído una gota, ¿qué más da? Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí quien hace desaparecer las islas como polvo. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Puede ser un retrato de Dios difícil de digerir, ¿no? Pero mira, observa la historia de Nabucodonosor, porque con todo esto que acabamos de decir, que es cierto, qué gran amor inmerecido tuvo por Nabucodonosor. En lugar de destruirlo como un hombre malvado que era, lo rescató. Esa agua del cubo la recogió. ¿Entendéis el amor de Dios? ¿Te pararías por esa agua del cubo? Esto es bondad pura e incondicional. Así que, ¿qué podía decir el rey? ¿Y tú? ¿Cómo podrías intentar definir la majestad de Dios? Nabucodonosor sigue y dice: Él hace según su voluntad en el cielo y en la tierra. Él había levantado un imperio. Nosotros hemos construido también nuestros mini imperios, ¿cierto? Hemos levantado o estamos construyendo nuestras vidas pensando que tenemos la última palabra, que podemos actuar a nuestro antojo. Nabucodonosor dejó de pensar de esta manera. Él, que lo había perdido todo, reconoce que primero es la voluntad de Dios. Con esto no hay mucho problema, ¿verdad? Dios está bien en el cielo, podemos pensar.
Pero bueno, aquí la guerra como que, no sé, tampoco es que se vea mucho. Esto se escucha, ¿verdad? Este es el argumento de aquellos que quieren poner en duda la existencia de Dios. Nabucodonosor llegó a reconocer que en él no estaba conservar sus bienes materiales, su salud, su reputación, su casa. Con nosotros es igual. Nadie puede garantizar si estará aquí mañana o cómo estaremos. Ante esta incertidumbre, nada escapa, nada sorprende a Dios. Su plan siempre ha estado escondido en Cristo desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo. Y a pesar de estar anunciado en las Escrituras y de haber descendido entre nosotros con numerosos testigos, cuán difícil aún es ver a Jesús. Cómo pesa la incredulidad para acercarnos al designio maravilloso de la cruz salvadora. Cómo nos hunde nuestro ego, nuestras breves vidas. Cuán trágico es el rechazo de vivir en la sublime gracia bondadosa de un Salvador. Y aunque te pueda parecer desconsiderado, puede que Dios nos someta a la terrible experiencia de Nabucodonosor, de que nos lleve al punto donde podamos decir tan solo: en ti está todo, en ti está todo. Nabucodonosor reconoce la omnipotencia del Señor. No hay quien detenga su mano y le diga: stop, ¿qué haces? Nadie. Cuando le llegó la desgracia al rey, nadie pudo impedirlo. Ni los sabios, ni los médicos, ni sus ejércitos. Fue como una presa que se rompe, imparable. Cuando llegan los reveses en la vida, las desgracias, los accidentes, algunos dicen: Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Hasta cierto punto la queja es humana, pero ten cuidado, porque Isaías vuelve a responder diciendo: cuidado, ay del que pleitea, cuidado con el que se enfrenta con su hacedor, porque dirá el barro al que lo labra, al que lo modela: ¿qué haces? ¿Imaginas? ¿Qué haces? ¡Qué imagen tan poderosa! Barros en manos del Dios vivo. ¿Cuándo el mundo entenderá esta verdad? Eso somos, barro. Cuando empezamos a entender esto, nuestra mente cambia. Escucha, Dios no se complace en herir, Él no se complace en dañar. El Creador de quien procedemos es amor puro y perfecto, y ninguno de nosotros tiene un solo argumento en su contra. Ni uno solo. Pero es que tú y yo necesitamos ser moldeados por Dios. La altivez del ser humano, su soberbia, su ceguera ante los propósitos de Dios, eso que tanto nos cuesta ver en nosotros mismos y que tan fácilmente vemos en los demás, nos empuja a la rebelión todos los días. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Yo quiero que las cosas sean a mi manera. Y muchas veces lo que pasa es que estamos sufriendo las malas consecuencias de nuestras malas acciones. ¿Por qué, Dios? Ahí está el barro quejándose. La humanidad arrastra el pecado de Adán y Eva. Quiero ser como Dios. Quiero ser el capitán de mi vida. Y no comprendemos que somos criaturas hechas para servir la voluntad perfecta y santa de Dios. Solo alineándonos con la voluntad de Dios hallaremos sentido y gozo. El incrédulo blasfema ante las contrariedades. Un despido laboral, un fallecimiento.
Pero si has conocido a Dios, deberías comprender lo siguiente, y por favor, escucha, para lo que estás haciendo, en lo que puedas estar pensando, pero escucha. Tu pequeñez te guía a la majestuosidad de tu Señor. El sufrimiento te lleva a comprobar tu necesidad de la centralidad del amor de Dios en todos los aspectos de tu vida. Fija tus ojos en Cristo y un día descansarás aferrado a sus tobillos. No es suficiente para soportar las contrariedades de la vida. Cuando la gracia de Dios actúa en el corazón, ocurren dos cosas. Dios se revela y esto provoca en nosotros el deseo de alabarle. Y todo indica que en Nabucodonosor hubo una conversión genuina. Escucha, la pasión en nuestra adoración es el termómetro de nuestra vida espiritual. ¿No se conmueve tu corazón cuando alabas a Dios? ¿No te forma un nudo en la garganta? Ese es el termómetro de tu vida espiritual. Solo cuando Nabucodonosor levanta sus ojos al cielo, deja atrás la tierra donde vive como un animal. Es entonces cuando puede recuperar el sentido correcto de las cosas. La nueva relación que se establece con Dios es en base a la experiencia personal e intransferible. Dios actúa en la vida de Nabucodonosor y por eso él puede decir: eres alto, tú vives, tú reinas. No solamente de boca, no solamente de palabras, sino que su corazón está lleno de bendición, de alabanza y de glorificación a Dios. Esta es la actitud de alguien que está lleno de agradecimiento, de alguien que sabe de qué bajo estado ha sido arrancado y a quien debe dar las gracias. ¿Recuerdas tu bajo estado? ¿Recuerdas tu vana manera de vivir, de donde Dios te sacó? Nabucodonosor no alaba a Dios en medio de las cosas buenas, de lo bien que le va. No le alaba por cuánto le ha prosperado, por cuánto tiene, sino que lo hace por quien Él es. Vive para siempre, eternamente, y su reino es por todas las edades. Maravillémonos en Dios. Alabemos a Dios por quien Él es y no tanto por las cosas que le reclamamos. Nabucodonosor, que se consideraba prácticamente un dios, el más importante en la tierra, llega a decir: comparado contigo, nadie es algo. Porque nadie puede interponerse en su soberanía. Porque Dios no es un muñeco en un templo que podamos mover, sino es la voluntad que lleva a cabo sus planes en el cielo y en la tierra. Nadie es comparable con Él, nadie puede pedirle explicaciones y nadie tiene argumentos en contra de Él, porque es perfecto amor y perfecta justicia. Dios no tiene necesidad de esta alabanza, ni la de los ángeles, ni la de Nabucodonosor, pero su gloria y su grandeza son excelsas. En Él no hay mentira y todo cuanto ha dispuesto es correcto, incluido el humillar a los soberbios. Eso también es correcto. Hoy es día de salvación para todos. Todavía estamos en la gracia. Es tiempo de volver a hacer nuestros caminos. Si todavía tienes tus ojos puestos en las cosas mundanas y materiales como el objetivo final de tu vida, déjame decirte que te estás comportando como Nabucodonosor cuando nadie lo quería en el palacio.
exactamente igual. Algunos levantan la vista al cielo y lo hacen tan solo para blasfemar. Deja de ser un animal y conviértete en el hombre y la mujer piadosos. No pongas tu mirada en los logros, contemplando tu palacio. Pon más bien los ojos en aquel que está lleno de misericordia. Huye de la vanagloria. Deja de fijarte en cuanto tú haces para observar lo que Dios hace a través de ti. Aférrate a la fuente eterna. No conservarás tu cuerpo y la rapidez de tu mente por siempre. Y si Dios restauró la mente de Nabucodonosor, suplícale que te levante desde el polvo de la tierra y serás un alma agradecida. En esta semana he estado pensando bastante sobre qué gran regalo ha sido tener 3 hijos. Es verdad que no es fácil, es verdad que exige sacrificio y la paciencia que no tenemos, que a veces estamos lejos de ser los padres que deberíamos ser. Pero el agradecimiento de Dios también se manifiesta cuidando de los regalos que Él nos ha dado. Invertir nuestras vidas en las vidas de quienes nos rodean, amigos, familiares, parientes, compañeros, es el mayor logro que podamos hacer, mayor que cualquier palacio, que cualquier reino. Es cierto que enseñamos muchas cosas a nuestros hijos, pero Dios también los utiliza para conformar nuestro carácter al de Cristo. Y esto es cristianismo práctico, 24 horas al día. Así que miramos bien que estamos volcando nuestro corazón. Si no somos padre o madre, ama a tu prójimo, ama, invierte tu vida en el amor y no pares de amar como Cristo amó, entregándose a sí mismo. Veamos los versículos 36 y 37. Es la tercera y última parte de este sermón. En ese mismo momento, la razón se le devuelve todo cuanto tenía y aún en mayor grado. Un Dios que es justo también es movido a misericordia y está dispuesto a restablecer con creces a un corazón arrepentido. Y esto es una prueba de gracia porque, sinceramente, Dios no tiene obligación ninguna de hacerlo. Y observa, lo que Nabucodonosor va a recuperar en primer lugar son 2 cosas: la razón y la dignidad. Qué maravilloso es pensar, ¿verdad? ¿A quién no le gusta pensar? Por lo menos poder ordenar bien sus ideas y tener bien su mente. Esto forma parte de nosotros, ¿verdad? Recapacitar, reflexionar. El siglo de las luces en Francia hizo de la razón prácticamente una religión. Desgraciadamente el pecado ha dañado este don de Dios. Como dice 1 de Corintios, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Hay que entenderlas espiritualmente. Esto no se puede entender por la razón natural. Solo el favor de Dios nos restablece, porque Dios nos ha revelado sus cosas a través del Espíritu, el Espíritu que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. La segunda cosa, segundo aspecto perdido que Él recupera es la dignidad. Razón y dignidad. Un razonamiento dañado por el pecado nos empuja a comportarnos indignamente, a negar con las acciones y las elecciones de nuestra vida la imagen divina con la que fuimos creados. ¿Te has fijado en las calles? ¿Has observado el empeño de muchos hoy por dañar su cuerpo? Por parecer desaliñados, sucios, perforados. Esto no es otra cara,
más que otra cara del narcisismo. Un cristiano aprende la humildad también con la modestia en su aspecto, para ser vistos más de Dios por nuestras buenas acciones que por los hombres por nuestra apariencia. Como dice Pablo en Tesalonicenses, os he encargado que andéis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Devolverle a Nabucodonosor la razón y la dignidad fue todo un acto de misericordia. Esto es el Evangelio. Hemos recibido en Cristo aún mayores bendiciones espirituales que las de Adán y Eva. Mayores bendiciones que las que ellos echaron a perder. Como dice Efesios capítulo 1. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Él nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha, para ser adoptados hijos suyos, para tener redención en su sangre, perdón de pecados, para tener sobreabundante sabiduría e inteligencia, para que nos sea revelado el misterio de su voluntad, que es de reunir todas las cosas en Cristo. Hemos tenido herencia, hemos sido predestinados conforme a su propósito para alabar su gloria. Dios devolvió a Nabucodonosor la razón y la dignidad. ¿Has oído todo lo que Dios nos ha dado? A nosotros, esa gota de agua del suelo. Hicimos tanto para merecer el castigo de Dios, pero Dios nos ama y nos ha dado gracia sobre gracia sobre gracia. El rey concluye declarando que Dios es grande. Siendo rey de un imperio, Nabucodonosor tenía de qué jactarse según las ideas de los hombres. Pero tras haber recibido la mano correctora de Dios, él llega a una conclusión. Dios es sencillamente incomparable. Todas nuestras comparaciones y aproximaciones a quien Él es no pueden hacerle justicia, porque Él es sencillamente incomparable. No tenemos un similar, ni ángeles, ni hombres, ninguna cosa creada. Nabucodonosor tenía el vivo deseo de alabar a Dios porque había experimentado la esencia del Evangelio. Su vida había sido poderosamente transformada por Dios. Habiendo estado en una situación deplorable, en una bajeza monstruosa, en una rebeldía, en el pecado, por la gracia de Dios fue rescatado. Es la historia de muchos de nosotros en esta sala. Mientras no reconozcamos el lamentable estado en el que nos encontramos enemistados de Dios, no gozaremos del privilegio de adorarle y de entonar las palabras del salmista que dijo: me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿A quién pondrás hoy en alto? Ojalá en esta congregación pongamos únicamente en alto a Cristo, no a ninguno de nosotros, porque no queremos ser famosos, ni célebres, ni que nos sigan las masas. Predicamos a Cristo, a este crucificado y resucitado, y es a este a quien queremos en humildad llevar a los hombres. Todos nosotros podemos hacer alguna obra justa, alguna obra buena, no siempre, pero solo el Rey de Reyes es justo en todas sus obras.
Sus planes son rectos y no hay sombra de maldad en ellos. Amigo, hermano, medita en esta verdad. Dios es bueno, justo y recto. Ninguno de nosotros puede apropiarse de estas características, ni siquiera la mejor de las personas que puedas imaginar. Una de las muestras de soberbia del hombre es su negativa a cuestionarse a sí mismo y atribuirse méritos que son solo de su Creador. Y déjame decirte, esto es solo rebeldía. Dios puede humillar al soberbio. Ninguno de nosotros está en la capacidad de decirle a Dios lo que puede o no puede hacer, porque todo es suyo. Y cuando Él vuelva y cree, lo está haciendo. Dios está volviendo. Tomará todo cuanto es suyo. Esto no es literatura, esto es verdad. Cuando Él vuelva, Él extenderá su mano y tomará todo lo que es suyo. Y dirá, mío, es mío. ¿Quién podrá decirle, qué haces? Nadie. En aquel día, o querrás esconderte y no encontrarás piedra bajo la que meterte, o saltarás y gritarás de gozo y alegría ante la venida gloriosa de tu Señor. Así que deja de vivir con la razón perdida, deja de comportarte como un animal, humíllate, levanta tus ojos al cielo de donde vendrá tu socorro, de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿En quién vas a confiar? ¿En tus propias fuerzas? ¿En el débil brazo del hombre? ¿O correrás a los pies del Salvador? Hermanos, esta semana estuve viendo unos vídeos que a lo mejor vosotros conocéis. Es una recopilación de personas sordas que con un aparato y tal, pues por primera vez pues oyen la voz de sus padres si son niños pequeños, o una canción, o incluso cualquier ruido por primera vez en sus vidas. Y da igual que sean hombres, mujeres, niños, gente de 1,90 m o criaturitas. ¿Sabes cómo reaccionan todos cuando escuchan por primera vez un sonido en sus vidas? Todos se echan a llorar. Todos. ¿Cómo podrías haberle explicado a un sordo lo que son los sonidos? Un canto de un pájaro, un objeto que se cae, una voz de una madre. ¿Cómo explicarle a un pecador la belleza de Cristo? Sobre la esperanza y la actualidad del Evangelio. ¿Cómo? Pues mira, es simple. Cristo murió para rescatar a sus hijos y resucitó y está a la diestra del Padre en poder y volverá. Y está volviendo. Este es el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados y corre a la cruz para obtener el perdón. Hoy hemos hablado acerca del peligro de la soberbia y de la piedad que hay en ser humildes. Quien más humilde fue sobre esta tierra que pisamos tú y yo fue Cristo. Él fue el más humilde. Como dice la Escritura, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Y por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Cristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón.